Muy buenas noches, amados hermanos, iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión de esta noche. Bienvenido junto a toda su familia. Le invito entonces para que estemos dispuestos y juntos exaltemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete aquí. Muévete, Señor. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete, Señor. Muy bien, amados hermanos, después de exaltar a nuestro Dios en esta noche, vamos a recibir la palabra de Dios que nos trae en esta ocasión el pastor Héctor Pérez, nuestro superintendente nacional. Bienvenido, pastor Héctor Pérez. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos de la Iglesia Wesleyana de Belén, Avanza. Gracias al pastor John Jairo por la invitación para participar en este congreso, avanzando en medio de las crisis o en medio de la crisis. Y es un tiempo muy bonito para recibir la palabra del Señor, pues los tiempos que estamos enfrentando no son nada fáciles. Y de parte del Señor, de parte de la Iglesia Wesleyana en Colombia, como superintendente nacional, quisiera extenderles esa voz de ánimo, de aliento para seguir siendo más que vencedores por medio de nuestro Señor, a través del poder de la palabra, dependiendo, aferrados a Él en todo momento y en todo instante. Entiendo que estamos en un congreso donde se está tocando una temática bien especial, como lo he dicho, avanzando en medio de la crisis. Cómo avanzar en medio de la crisis, qué tener en cuenta para poder seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles y las adversidades. Pues la palabra de Dios tiene mucho para hablarnos al respecto. Y yo quisiera hablarles hoy de una manera muy especial en la palabra del Señor acerca de esta temática. Una temática que tiene que ver entonces en el siguiente: derrotando al enemigo de la bendición. Porque Dios quiere bendecirnos, pero el enemigo quiere dañar la bendición que Dios quiere entregarnos. ¿Cómo derrotamos al enemigo entonces en medio de la bendición? Derrotando al enemigo de la bendición, perdón. Dios quiere bendecirnos, pero hay un enemigo de la bendición. Tenemos que saber eso claramente, entenderlo, de que tenemos una guerra espiritual y que debemos salir victoriosos y adelante. Ese enemigo de la bendición, hermanos queridos, está actuando en medio de las crisis también, pero Dios también está actuando en medio de las crisis para bendecirnos grandemente. Y por eso, en esta preciosa celebración, quisiera hablarles de ello, lo que la palabra de Dios nos menciona, lo que la palabra de Dios nos lleva a vivir, lo que la palabra de Dios nos lleva a entender. Cómo vivir victoriosos, cómo seguir avanzando en medio de la crisis. ¿Cómo hacerlo? Derrotando al enemigo de la bendición. Y quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura que está aquí en Proverbios capítulo 28, versículo 14. Dice la palabra del Señor en Reina Valera de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Escuche eso. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y en Nueva Traducción Viviente dice el texto de la siguiente manera: Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Uy, qué texto tan fuerte en esta traducción. Dios bendice a quienes lo obedecen,
pero los necios caen en la desgracia. Vemos aquí entonces dos palabras muy importantes las cuales quiero tomar para poder emprender este sermón, y es: hay bendición, pero también hay desgracia. Hay un camino que me lleva a la bendición, dice el texto, pero también hay un camino que me lleva a la desgracia. Dice que Dios bendice a quienes, pero dice también que caen en desgracia a quienes. Dice que los que obedecen entonces son bendecidos, pero los necios caen en la desgracia. En Reina Valera se habla muy claramente acerca de que es el que endurece su corazón. El que endurece su corazón. Y tengo que recordar lo que la palabra del Señor nos dice claramente en Proverbios 4:23. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Proverbios 4:23 es uno de los versículos más conocidos de la palabra del Señor. Dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué? Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la clave para avanzar en medio de la crisis es guardar nuestros corazones, porque las crisis atentan contra la integridad y la sanidad de nuestro corazón. En las crisis nuestro corazón puede sufrir muchos atentados que pueden dañar la bendición que Dios tiene preparada en medio y después de la crisis. Así que nuestro corazón debe ser preservado de todo mal que el enemigo quiera hacer en medio de esa crisis. Por eso, para avanzar en medio de la crisis debo guardar mi corazón. Y el enemigo de la bendición quiere actuar en contra de nuestro corazón, dañar nuestro corazón. Y la palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él viene la vida, mana la vida, llega la vida. De él proviene la vida, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos queridos, el corazón puede endurecerse en medio de la crisis. La victoria está en guardar nuestro corazón para que no se endurezca. Dice más: el que endurece su corazón caerá ¿en dónde? En el mal. Dice: el que endurece su corazón caerá en el mal, caerá en la desgracia, caerá en algo que no deseamos para ninguno. Entonces, la clave está en el corazón. El corazón no se endurece de la noche a la mañana. El corazón no se endurece de un día para otro. El corazón se endurece a través de procesos de vida. Y en medio de la crisis, si no colocamos cuidado, el corazón se puede endurecer. El objetivo del Señor es sacarnos fortalecidos, pero el enemigo de la bendición puede atentar contra nuestro corazón y endurecer nuestro corazón en medio de la crisis. Por eso quisiera hablarles en esta celebración acerca de eso precisamente. Entonces, hablemos acerca de el cuidado que debemos tener nosotros. ¿Y por qué se endurece el corazón del hombre? ¿Por qué se endurece el corazón del ser humano? Corazones endurecidos. Vamos a ver algunos ejemplos de los corazones endurecidos. En Éxodo 7:13 y Éxodo 8:15 dice la palabra del Señor hablando acerca de un hombre muy conocido en medio de nosotros, es el faraón. Dice que Faraón endureció su corazón. Endureció su corazón. Él endurecía su corazón a la palabra del Señor. El Señor hablaba y él se endurecía y no permitía que la palabra de Dios le hablara. De esa manera, entonces, el faraón es un ejemplo de un corazón endurecido. Otro ejemplo de un corazón endurecido lo encontramos en segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 13. Voy a leer ese pasaje en el segundo libro de las Crónicas porque nos habla la historia de Sedequías. Dice que Sedequías es el rey de los últimos tiempos del pueblo de Israel. Endureció su corazón. 36:13 dice la palabra: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Vemos en Sedequías un ejemplo de un hombre también que en medio de la crisis endureció su corazón. Veamos otro ejemplo de otro hombre que endureció su corazón. Lo tenemos en Daniel 5:20. Es una historia muy tremenda la de Daniel 5:20 porque está hablando del rey Nabucodonosor, ese gran rey, el rey del imperio dominante en la época de nuestro hermano Daniel, que llevó cautivo al pueblo de Israel. Daniel 5:20 nos habla la palabra del Señor
de cómo este hombre, a pesar de haber sido advertido por el Señor, endureció su corazón. Dice la palabra ahí en Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Ustedes conocen la historia de Nabucodonosor, cómo él se alejó del Señor, se enorgulleció y se endureció en su corazón, y el Señor lo volvió como una bestia. Fue despojado del trono, fue enviado en medio de los animales del campo, le creció hasta pelambre, las uñas, las garras, todo eso, hermano, por un tiempo, hermano, hasta que él no se humilló y no reconoció la gloria de Dios. Nabucodonosor es otro ejemplo entonces de un hombre que se endureció. Vamos a San Juan 12:40. San Juan 12:40 también nos habla el mismo Señor Jesucristo acerca de estos ejemplos de la dureza del corazón. Dice la palabra, hablando en la referencia en 12:40, dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La dureza del corazón trae efectos negativos, donde dice que no hay salvación, no hay sanidad, no entiende, no hay posibilidad que el ser humano comprenda la realidad que está viviendo. Entonces, vemos ejemplos de los corazones endurecidos. No queremos tener corazones endurecidos. Faraón, Sedequías, Nabucodonosor, el mismo pueblo de Israel endureció su corazón para el Señor. Entonces el corazón endurecido, hermano, es una catástrofe en medio de la crisis. Así que el objetivo de hoy es entender, hermanos, cómo se puede llegar a tener un corazón endurecido para prevenir esa circunstancia. Y quiero hablarles precisamente de eso, hermanos queridos. ¿Por qué se endurece un corazón? ¿Por qué se endurece un corazón? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué se endurece un corazón? Porque un corazón se puede volver duro. Porque un corazón se puede volver tan duro como la roca, que no entra la palabra, que la palabra llega pero él la rechaza. Tan duro que no entiende las razones de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué un corazón se vuelve duro? ¿Por qué un corazón se endurece? Vamos a hablar acerca de eso entonces. ¿Por qué se endurece? Y quiero hablarle de 5 razones por las cuales se puede endurecer un corazón. La primera razón es por el dolor. Un corazón se endurece por el dolor. El dolor endurece el corazón. Eso es muy claro, el dolor. Cuando un corazón está sangrando, cuando un corazón está herido, cuando un corazón está dañado por causa de las circunstancias, se deja dañar por causa de las circunstancias y no es sano inmediatamente, ese corazón por causa del dolor llega a endurecerse a través del tiempo, forma una especie de concha a su alrededor por causa de su dolor y se endurece a las palabras del Señor. Entonces entendemos que el corazón se endurece por causa del dolor. Hermanos, las heridas emocionales endurecen el corazón. ¿Cuántas personas por dolor en su corazón se han endurecido contra el Señor? Han abandonado al mismo Señor en medio de las crisis, por la muerte, por la necesidad, por problemas económicos, por circunstancias. Hermanos, no podemos permitir que ninguna cosa nos dañe, y si nos daña debemos recurrir inmediatamente al Señor para que sane nuestras heridas, porque el dolor de una persona puede llegar a endurecerle su corazón, y si queremos seguir avanzando en medio de las crisis no podemos permitir que el dolor que haya a nuestro alrededor endurezca el corazón. ¿Cuántas personas están resentidas contra Dios? ¿Cuántas personas han permitido que el dolor en sus vidas se quede y genere un corazón endurecido? Y por eso entonces, ¿por qué se endurece un corazón? Una de las razones es por el dolor. El dolor a causa de las heridas emocionales, el dolor a causa de las pérdidas, el dolor a causa de la necesidad. Hay dolor en el corazón y ese corazón sangrante se va endureciendo a través del tiempo. Hermanos queridos, pero hay una solución, y la solución es que aunque no podemos prevenir todas las heridas, hay que sanar la herida para quitar la dureza. Si no se sana la herida, no se quita esa costra de dureza, hermanos queridos. Y es importante entender eso. La palabra de Dios entonces nos motiva a hacerlo. Miren lo que dice la palabra en Isaías capítulo 57, versículo 18. Isaías 57,
18 dice así: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Vuelvo y leo: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Es lo que el Señor hace: sanar las heridas, quitar el luto para que el dolor no endurezca el corazón. Si ves a una persona dolida, si ves a una persona herida, ministrale, ayúdale, llévale la sanidad, porque esa dureza en medio de la crisis ese dolor en medio de la crisis puede endurecer su corazón. Entonces, ¿por qué se endurece un corazón? Por el dolor. Hermano querido, si estás adolorido, si estás herido, ve al Señor para que Él te sane, porque ese dolor, ese corazón sangrando, hermanos, puede generar un corazón endurecido y eso te quitará la bendición. Dios quiere que preserves la bendición. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios que quiere sanar a los heridos. Por eso no podemos permitir que el enemigo endurezca nuestro corazón por causa de las heridas. El enemigo no puede entonces dañarnos la bendición. El enemigo no puede robarnos la bendición. Querido hermano y hermana, quiero hablarte por qué se endurece un corazón. Escúcheme esta. Segundo, ¿por qué se endurece un corazón? Un corazón se endurece por alejarse de Dios. Este tiempo de crisis a nivel mundial por causa de la pandemia del COVID-19, donde ha sido declarada una emergencia sanitaria a nivel mundial, hemos podido ver y entender que muchas personas se han alejado de Dios. En vez de comenzar a buscar más de Dios, se han alejado de Dios. Y eso trae dolor al corazón de Dios. Donde hay más tiempo, pudiera existir más tiempo, puede existir más lejanía de Dios. Muchos han perdido su relación con Dios. Muchos han perdido su conexión con Dios, su tiempo de oración, su tiempo de búsqueda. Se alejan de Dios. Y un corazón que se aleja de Dios, hermanos queridos, es un corazón que se endurece. Un corazón que se aleja de la fuente. Cuando yo me alejo de la fuente, de mi provisión, el que le da alimento a mi vida y a mi corazón, entonces la sequía en mi corazón trae dureza. Porque el corazón necesita ser refrescado por la presencia de Dios. Entonces un corazón se endurece cuando se aleja de la fuente. No te puedes alejar de la fuente. No te puedes alejar de la fuente de tu provisión. Hermanos queridos, no te alejes del Señor. Solo la fuente te puede dar la estabilidad emocional, la estabilidad en tu corazón para permanecer firme en medio de las crisis y avanzar y ser bendecido por el Señor. Lo dice claramente la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. No te separes del Señor, no te alejes del Señor. Muchas personas en medio de la crisis, en vez de buscar más del Señor, se alejan del Señor. Y el enemigo gana la batalla cuando nos aleja de Dios, porque nos aleja de la fuente y nuestro corazón se endurece. Entonces, si queremos avanzar en medio de la crisis, debemos permanecer pegados a la fuente, cerca a la fuente de nuestra bendición, que es el Señor Jesús. Porque alejarnos de Dios es llegar a la sequía y a la dureza de corazón. ¿Por qué se endurece un corazón? Porque se aleja de Dios. Tú y yo no podemos permitir eso en nuestras vidas. Tú y yo no podemos permitir el alejarnos de Dios. Aférrate más de Dios. Intensifica tu devocional personal, tu devocional familiar, tu dependencia, la búsqueda, aunque no estamos en los templos todavía, aunque algunas iglesias ya se están reactivando, pero estamos en pos de eso, todavía no estamos en los templos de pleno, hermano. Aférrate al Señor, busca al Señor con todo tu corazón. No te desconectes, conéctate con el Señor. Permite que el Señor te siga guiando en medio de esta crisis, en medio de esta situación y esta necesidad. ¿Por qué se endurece un corazón? Tercero, por el orgullo espiritual. El orgullo espiritual, la autosuficiencia.
El orgullo espiritual o autosuficiencia lleva a una persona a endurecer su corazón porque piensa que él solo puede solucionar todo, porque piensa que él es independiente y nosotros somos netamente dependientes. El orgullo me lleva a creer en mi suficiencia. El orgullo me lleva a creer que soy capaz de salir adelante. Entonces, en medio de la crisis, muchas personas se encierran en sí mismos y con su orgullo, independencia o autosuficiencia desarrollan, hermanos, una dureza de corazón, porque no permiten el obrar de Dios sobre sus vidas. Y eso se llama orgullo espiritual. No permitirle a Dios, no doblegarnos delante del Señor, no humillarnos delante del Señor. En medio de la crisis, tú y yo debemos humillarnos más delante del Señor para depender más y más del Señor, porque el orgullo me lleva a creer que soy suficiente y tú y yo no somos suficientes para salir victoriosos. Necesitamos al Señor, tú necesitas al Señor, yo necesito al Señor. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos habla acerca de ello. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios lo exalta. Salmo 138. Versículo 6, nos habla claramente la palabra del Señor acerca de eso. Dice, porque Jehová es excelso y atiende a lo humilde. Él atiende a lo humilde. Dice, mas al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos. Hermanos queridos, entonces en medio de la crisis muchas personas se creen autosuficientes y les genera orgullo espiritual, se alejan de Dios y les lleva a pensar que son suficientes para solucionar, y eso lo que hace, hermanos queridos, es endurecer sus corazones, porque no permiten el obrar de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que Jehová es un Dios de humildes. Jehová es un Dios de personas que reconocen la necesidad de Él. Humíllate, no te vuelvas orgulloso en medio de la crisis. No te vuelvas autosuficiente en medio de la crisis. Permite que Dios eleve tu vida, eleve tu corazón a un nuevo nivel de dependencia del Señor. Y el orgullo es totalmente contrario a eso que Dios quiere obrar sobre tu vida. El orgullo quiere alejarte de los brazos de Dios y que te coloques en tus propios brazos. Dios es bueno y quiere atenderte, pero necesitamos un corazón humilde, humillado delante del Señor para recibir la atención de nuestro Señor. Vamos a ver entonces nuestro cuarto razón por la cual un corazón se endurece. Entonces hemos visto por el orgullo espiritual. Ahora vamos a ver entonces, un corazón se endurece ¿por qué? Por doctrinas de hombres. Y en los tiempos de crisis sí que resultan doctrinas. Sí que resultan argumentos humanos, personas que dicen esto, personas que dicen lo otro, argumentan por un lado, argumentan por el otro, y muchos en vez de escuchar la voz de Dios, la verdad de Dios, escuchan otras palabras, escuchan a otras personas, escuchan otros pensamientos, en vez de tener sus oídos abiertos a lo que Dios está diciendo y mostrando a través de los tiempos, escuchen lo que el hombre quiere decir. Y surgen así creencias, doctrinas erróneas, interpretaciones equivocadas de lo que viene a través del tiempo y hacen desviar el corazón del hombre y a su vez se endurece en contra de la misma palabra del Señor por doctrinas de hombres, hermanos queridos. Las falsas doctrinas siempre endurecerán el corazón porque lo vuelven rebelde a la palabra revelada de Dios. Entonces, en los tiempos de crisis muchas personas entonces atienden la voz del hombre en vez de atender la voz de Dios. Eso los lleva a creer en doctrinas y palabras de hombres, y esas falsas doctrinas los llevan a endurecer sus corazones. Si quieres salir a una persona que avances en medio de las crisis, tienes que depender de la verdad de la palabra de Dios y no ir a las doctrinas de los hombres, porque pueden equivocar tu camino, pueden falsear tus principios y llevarte a fracasar en medio del camino de la vida. Entonces, solo la verdad de Dios es la que nos hace libre,
Y la palabra de Dios lo dice claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que en este tiempo de crisis es un tiempo de conocer más de Dios, más de su palabra, de ir más a la palabra del Señor, para que la doctrina del hombre no endurezca mi corazón, sino por el contrario, en hacernos más dependientes de la palabra del Señor, escudriñando más la palabra del Señor, conociendo más la voluntad de Dios a través de su palabra, para que la doctrina del hombre no tome ventaja y no dañe mi bendición. Amén. Es interesante entender cómo es la estrategia del enemigo. Entonces llevamos algunos argumentos por los cuales entonces endurece el corazón del hombre. ¿Por qué se endurece el corazón del hombre? Y vamos a ver la quinta razón por la cual se puede endurecer el corazón del hombre. Esa quinta razón nos tiene que hablar entonces muy claramente acerca de algo que es muy real en medio de nosotros, y es que se endurece el corazón por falta de gratitud. Hermano, en medio de la crisis podemos caer en el engaño de la ingratitud. Porque tal vez de pronto bajó tu salario, tus ingresos, entonces nos volvemos quejumbrosos. Y la queja me lleva a ignorar que aún lo poco o lo mucho que estoy recibiendo, lo recibo por gracia de parte de Dios. Y esa gracia de parte de Dios, hermanos, debe traer en nuestro corazón, al Señor toda la gratitud, porque Él ha sido bueno contigo. No importa si han bajado tus recursos, si las circunstancias son diferentes a las que tenías anteriormente, por todo debemos ser agradecidos al Señor, hermanos. Y las crisis llevan a muchas personas, a olvidar la gratitud. Y cuando uno olvida la gratitud, ¿en qué se vuelve? En un desagradecido, precisamente. Porque la gratitud siempre debe estar presente en nuestros corazones, en nuestra vida. Por mucho o por poco, en todo debemos ser agradecidos delante del Señor. Porque tú lo que eres, lo que tienes, lo tienes y lo eres por gracia de Dios. Entonces eso, hermanos queridos, no se puede perder. La gratitud no se puede perder. El enemigo, que va a tratar de hacer en medio de la crisis, quéjate. Mira que el Señor te ha abandonado, el Señor no te quiere. Entonces nos lleva a endurecer nuestro corazón porque nos volvemos ingratos. Es triste poder ver muchas personas como han menguado en su fidelidad al Señor, en su fidelidad en tiempo, en su fidelidad en la familia, en su fidelidad en los diezmos, en las ofrendas, que porque ya tienen más poco. Pero hermano, en lo poco, en lo mucho, yo debo ser agradecido. Y la ingratitud, hermano, endurece el corazón, porque cuando yo no soy agradecido, hermanos queridos, es cuando ignoro la obra que Dios hace a mi favor. Y cuando yo ignoro la obra que Dios hace a mi favor, entonces yo le abro la puerta al enemigo para que obre sobre mí y endurezca mi corazón. Y Él no va a desaprovechar ninguna oportunidad. Por eso, hermanos queridos, el apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Los momentos de crisis a veces son tiempos de escasez. A veces son tiempos de menores ingresos. A veces son tiempos de mayores dificultades. Pero el Señor nos dice que debemos aprender a ser agradecidos en todo momento. No puedo ignorar que aún en esos momentos difíciles Dios sigue obrando y Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno y seguirá actuando a tu favor y su misericordia se manifestará sobre tu vida. No le abras la puerta del enemigo a través de la falta de gratitud, porque la ingratitud es una puerta totalmente abierta para el enemigo endurecer un corazón. No es culpa del Señor. Sea agradecido con Él por lo que Él ha hecho y está haciendo. Porque la gratitud es mostrar el amor a Dios y ese amor a Dios me mantiene sensible a su obrar en medio de mi vida. ¿Qué dice el Salmo 100, versículo 4? Mire lo que dice el Salmo, capítulo 100, Salmo 100, versículo 4. Dice la palabra del Señor, entrad por sus puertas, ¿con qué?
con gratitud, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Dice el 5, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Qué tremendo texto, hermanos. La gratitud es el reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. En los tiempos de crisis, el ser humano podemos ser muy susceptibles a ser ingratos. Debemos seguir siempre siendo agradecidos al Señor para no permitir que el corazón se endurezca contra Dios y nos lleve a perder la bendición que Dios siempre ha querido entregarnos. He ahí un secreto maravilloso de lo que es Dios obrando en medio de su pueblo. Así, mi hermano querido, quiero recordarte hoy, en el amor del Señor, el texto que hemos leído, ahí en Proverbios 28:14, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mas el que endurece su corazón caerá ¿qué? En el mal. Hermanos queridos, tú y yo no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero no puedo permitir que mi corazón se endurezca. Así que yo quiero darte un consejo, querida iglesia Wesleyana de Belén, Avanza. Hermanos queridos, si queremos avanzar en medio de las crisis, no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca. Para avanzar en medio de las circunstancias difíciles, debo guardar mi corazón. Porque si no guardo mi corazón, fácilmente puede endurecerse contra el Señor y ser alejado del Señor. Qué bendición poder ver cuando estos tiempos difíciles pasen, que hemos permanecido fieles en el Señor y que nuestro corazón ha seguido siendo sensible a la presencia del Señor. Y es ahí cuando puedes decir, he peleado la batalla, he guardado la fe, como dijo el apóstol Pablo. Y Dios dice, eres un bienaventurado, porque dice, bienaventurado el hombre que siempre, ¿qué? Teme al Señor. ¿Cómo? En obediencia. En esa obediencia verdadera, que permanece en obediencia perfecta al Señor, como dice en Nueva Traducción Viviente. El temor obediente al Señor traerá siempre bendición para tu vida. Quiero orar a tu favor. Quiero orar por ti, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, y que la gloria de Dios llegue sobre tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta preciosa celebración, hoy presento la vida de tu pueblo. Señor, estamos atravesando momentos realmente difíciles, no a nivel local, sino a nivel mundial. Oh Dios de la gloria, y no sabemos qué nuevos retos mayores aún pueden aproximarse. Pero sobre toda cosa pedimos, Señor, que el corazón de tus hijos y de tus hijas sean guardados irreprensibles, que esos corazones sean guardados irreprensibles para ti. Que el enemigo no tome ventaja y no los endurezca, sino que permita, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, un obrar especial para sensibilidad. Trae sensibilidad a los corazones, Señor. Alejamos toda fuente de dureza del corazón en medio de tu pueblo. Permite, Señor, que seguimos siendo agradecidos, Señor. Yo ruego, Señor, para que todo dolor sea sanado, sea quitado, sea ministrado por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, para que el orgullo espiritual no entre en sus corazones. Te pido, Señor, para que la necesidad no tome ventaja, Señor,
Señor. Oh Dios de la gloria, sino que permanezcamos dependiendo de ti. Te pido, Señor, para que las falsas doctrinas, Señor, no ministren los corazones, sino tu palabra de verdad sea la que ministre el corazón de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú amas a los que te aman, Señor, y te hallan aquellos que te buscan, Señor. Padre, que en estos momentos de crisis la dependencia de ti sea total y verdadera. El enemigo es reprendido en el nombre de Jesús y hay libertad, Señor, para seguir avanzando en medio de las crisis. En medio de la crisis, Señor, tu pueblo avanzará, tu pueblo se desarrollará, tu pueblo, Señor, se multiplicará. Las familias, Señor, serán bendecidas y multiplicadas para la gloria de tu nombre. No le faltará pan al justo, dice tu palabra. Permítenos, Señor, seguir dependiendo al 100% solo de ti, solo de tu palabra, solo de la palabra que sale de tu boca, y no permitiremos, Señor, que el corazón se endurezca, sino que seremos sensibles a tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dándote adoración y muchas gracias. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, querida iglesia. Gracias, pastor John Jairo, por esta preciosa invitación. Querida iglesia, Dios les siga dando la fuerza, la dirección. En medio de la crisis hay que avanzar y guardando nuestro corazón de toda dureza, no permitiremos que el enemigo dañe nuestra bendición. Dios les bendiga grandemente, querida iglesia. Amén. Gracias, Pastor Héctor, por compartirnos la palabra de Dios. Iglesia, un anuncio. El próximo lunes a las 8 de la noche tenemos una conferencia para la familia donde usted puede estar. Le invito, por favor, no desperdiciemos esta oportunidad. Lunes 28 a las 8 de la noche por Zoom. Los esperamos. ¿Listo? Dios les bendiga y feliz noche para todos.